Por escrito. Por escrito. Estamos en Radio Anáhuac, bienvenidos a un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cecilia Durán Mena y les doy la bienvenida al programa 171 de Por Escrito. Qué gusto saludarles como siempre, yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos en Spotify, véanos y escúchenos a través de YouTube. Y por supuesto, las dos atentas invitaciones que le hago cada semana a que nos escuche también a través de Radio Anáhuac y que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Quiero vengarme. Híjole. Quiero vengarme de Cecilia por todas las que me ha hecho. Me gustaría que habláramos de un autor pequeñito que quiere compararse con los grandes. Pero no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. El día de hoy, ¿No vas a nuestro hablar de pretexto Dostoyevsky? literario es diferente. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿qué digo, mi querida? Queridísima. Queridísima, Ceci. Queridísima. ¿Cuál es el Queridísima. pretexto del día de hoy? Hoy vamos a hablar de algo que te encanta y que me encanta y que le encanta a Raúl, que es entretener, es criticar, es vacilar y expresado a través de una parodia. A ver, no es fácil. Hoy vamos a hablar de uno de los géneros literarios más elegantes porque tiene, aunque también tiene su parte muy vulgar, pero me parece que llevado a al grado de excelencia, estamos hablando de esta burlita que se llama sátira. Por un momento pensé que Ceci iba a decir bienvenidos a Ventaneando. No. Por supuesto que no. Estamos aquí para hablar de yo creo que es un género, pero es algo que particularmente, ahora sí hablo desde primera persona también. A mí me gusta mucho la sátira. Soy una persona que quien me conoce a profundidad suelo ser, que no es lo mismo, pero suelo ser irónico, van de la mano, ¿no? Ujú. Pero me gusta la ironía, me gusta mucho el sarcasmo también, ¿no? Y entonces, aplicado a la literatura, pues podemos encontrar cosas maravillosas, porque la sátira, ya lo veremos ahorita, y yo creo que Juan Carlos es el que mejor nos puede exponer el recorrido de los griegos, los romanos, sabemos que todo eso lo conoce y le gusta mucho, pero a mí particularmente lo que más me gusta de este género es ya el objetivo final, y el objetivo es hacer una crítica que sí, lo decía Ceci, puede tener también hasta elementos vulgares, claro que podemos encontrarlos, pero particularmente, y si va acompañado de la ironía, es fino. Ujú. Es fino la forma de burlarte, de parodiar, también podríamos encontrar esta otra palabra aquí, de exponer particularmente alguna situación contextual que puede ser política, que puede ser social, y con burla, con una sátira precisamente que puede ser mostrado todo completamente al revés. La crítica incisiva está ahí presente y quien la entiende muy bien y la disfruta. Esa es la cosa también que tiene que ver con la sátira, no es para todos. No. Incluso hay quien puede menospreciarla y les puede parecer grotesco y castigarla, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es un elemento muy interesante de los que vamos a hablar. Iba a decir, córtale, mi chavo. Iba a decir eso de Ventaneando con Cecilia Durán, sí queda. Cállense. Estos dos señores, fuera ya. Se van a callar ya. ¿Quién le manda a Cecilia por andarnos dando lata, verdad? Es el que No, a se ver, lleva. pues, efectivamente, y ya se han hecho alusión muchas palabras, la sátira, la ironía, es esta burla que puede ser fina, que puede ser vulgar. Yo creo que en ese sentido todo puede entrar, todo puede caber en esta burla. Claro, puede ser de buen gusto, de mal gusto para unos o para otros. ¿Qué es lo que ocurre hoy con estas nuevas narrativas? Estoy pensando en los estandoperos. Puedes hacer Ujú. chistes y te pueden caer en gracia. Ujú. Puedes contar un chiste y terminas con un cachetadón escuchándote la otra oreja, como ya ha ocurrido en los Así como Óscares. ya que sucedió. Pero creo que aquí me voy a poner un poquito filosófico. René Girard dice, hay dos razones por las que una persona puede ser violenta con otra: admiración y envidia. Y creo que aquí es donde Úpale. despierta este género narrativo, para hacer burla de aquello que admiras o aquello que envidias también. Por eso es que la política será una de las grandes víctimas Ujú. de la sátira. Porque aspiras a alcanzar eso que no tienes y entonces empiezas, como decimos, a fregar a quedito
para lograrlo. Ahora, hacerlo del modo adecuado, cachetada con guante blanco, eso es bien complicado. Yo creo que sí es uno de los géneros más difíciles. Yo creo que es un género súper difícil porque, a ver, lo fácil es hacer reír con una palabra altisonante. Ninguna palabra es mala, por supuesto, porque ya saben que yo soy enemiga de la censura. Pero con una palabra altisonante o con el ruido de del cuerpo, ¿no? Entonces, ja, ja, ja. Eso es lo fácil. Lo difícil es tomar la pluma o tomar la palabra y utilizar la palabra como un instrumento, entonces sí, para provocar la inteligencia del que te está escuchando, porque muchas veces, y esto estoy totalmente de acuerdo con Raúl, necesitamos interpelar a nuestra audiencia, ya sea a nuestro lector o a la persona que nos esté escuchando, porque muchas veces te estás burlando y la gente ni cuenta se da. Y eso es lo interesante de la sátira. Es un poco, digo, ya aterrizado a otro nivel, pero es un poco como el albur, lo que acabas de decir. Efectivamente, el albur, hay quien lo entiende, lo agarra perfectamente, y hay quien no tiene la menor idea que le acaban de destrozar el panorama en el día y se pasó desapercibido, ¿no? Pero utilizaste otra palabra que me parece muy pertinente, inteligencia. La sátira, así como el sarcasmo del que yo hacía mención hace rato, requiere de inteligencia. Incluso alguna vez escuché decirle a Charlie Sheen, que no es el mejor ejemplo del planeta, pero es un tipo sarcástico, que decía, Súper. el sarcasmo es para los ganadores. No cualquiera puede utilizar el Estoy de sarcasmo ni acuerdo. sabe utilizarlo. Si me voy a la contraparte, otro programa que también es muy popular en The Big Bang Theory, el personaje Sheldon nunca entiende el sarcasmo, no tiene ni idea de lo que es el sarcasmo, entonces siempre le están haciendo burla precisamente por eso. El sarcasmo tiene esta característica, hay que saberlo utilizar. En la parte de la sátira dentro de la literatura, ya Juan Carlos lo explica muy bien. Hay que ser inteligentes para hacer esta crítica, que puede ser por la envidia, por un lado, pero por el otro lado, simple y sencillamente quieres hacer una crítica muy inteligente, muy, muy inteligente, quizá fina, quizá que no expongas todo así como gordo en tobogán, que ahí te va la crítica que te voy a destrozar, destructiva. No, te la volteo con cachetada, con guante blanco, y ahí queda, ¿no? Y entonces, por eso yo decía, es inteligente, el que le entendió le va a agarrar un gusto fascinante. Y el que no, también a lo mejor le estás dando una puñalada, ¿no? En el costado. Es una parodia, porque si el personaje inteligente de Big Bang Theory Ujú, no entiende el sarcasmo, claro. es una paradoja, Ujú, porque se supone que una persona inteligente sería la única que puede entenderlo. ujú. En ese sentido, quizá el gran maestro, a mi entender, sería Voltaire. Voltaire era un tipo Ay, tan sí. fino, tan inteligente, que nadie se daba cuenta de que él se estaba burlando de todos. Y se Y no es burlaba del fácil. rey enfrente del No, rey. y el rey ni cuenta, ¿no? Ni Y si entera. medio sospechaba, pues como que le hacía gracia, ¿no? La cuestión es que ahí está esa gran crítica. Ya platicaremos con un poquito más de holgura en las conversaciones, pero va a estar muy ligado la sátira a otros géneros. Estoy pensando en la fábula Ujú. y estoy pensando en la novela. Ujú. Sí, sí, definitivamente. Y me parece también que todo este uso de la palabra llega a grado de excelencia en la sátira, porque además por medio de la sátira también se podía evitar la censura. Sí, y ya más al rato, porque se nos acaba el tiempo, hablaremos también de cómo ha trascendido a otros medios, ¿no? Hablaremos del cine, hablaremos de los programas de televisión, Claro. ahorita que utilizaste la palabra parodia, que recurren precisamente a la base de la sátira para poder parodiar, sea políticamente, socialmente o en otros Y contextos. para bien o para mal, ahora citando a Nietzsche, necesitamos el autoengaño. Necesitamos también para poder sobrevivir, porque si nos damos de frente a la realidad sin burlarnos de ella, sin Ujú. burlarnos de nosotros mismos, Sí. quién sabe dónde acabaríamos. Pero este es otro cuento y vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Pues en esta sección les quiero hablar del albur como una evolución lúdica a la sátira. A ver, ¿qué hay más mexicano que el albur? Hay en la producción literaria mexicana una particularidad juguetona que representa a las verdaderas joyas de lo que se puede llamar el estilo popular
y que ha dado obras profundamente influenciadas por esta característica. Y por supuesto que me refiero al albur. ¿Qué es el albur? El albur es una construcción vulgar, y no quiero decir con esto soez ni corriente, sino que surge del vulgo, ya que se le puede atribuir una mejor cuna. Es posible sospechar que el albur sea una evolución lúdica de la sátira. Fíjense nada más, tal vez debido a la condición de vida de algunos poetas, que fue a lo mejor diletante, en la que estas personas que tenían cierta educación, cierto manejo del lenguaje, le hayan dado el origen al albur. Entonces, ellos que sabían manejar la palabra, frecuentaron los arrabales, las pulquerías y estos callejones tapizados con multicolores prostitutas, y me refiero a gente como Mateo Rosas de Oquedo, que conocían estos dos elementos muy importantes: a la gente que habitaba este entorno y los usos del lenguaje. Esta combinación es la que detona en realidad el albur. Para estos poetas que vivieron en la época virreinal en México, la escritura no era únicamente un gozo estético o un oficio pagado por la nobleza, era fundamentalmente una forma de sobrevivir, componiendo coplas y jugando a las cartas como todo lazarillo sanguinoliento. La mezcla no fue solo gloriosa, sino también chistosa, y eso le ganó la supervivencia, y eso le ganó un espacio en nuestra cultura mexicana. El interés lingüístico que introduce el lenguaje de voces de la gente del Caribe, de los nahuas, que dan como resultado un español que ha dejado de ser ibérico eminentemente y pasa a ser algo netamente americano, netamente mexicano. Y para hacerlo mexicano se sazona con este elemento que es la picardía. El albur hace alarde del uso de la hipérbole en cuanto a la descripción de las acciones que observa, así como de los elementos que la constituyen. Por otro lado, explota, y cómo no, el morbo de la gente al presentar en detalle los sucesos satíricos, a los que se suman las ganas de hacer reír a los más listos y de burlarse de los menos enterados, que no entendían la combinación de palabras. Híjole, a veces yo me puedo contar dentro de ese grupo. La palabra albur deriva del árabe hispánico alburi, usado para designar un pez mujol. Sin embargo, este significado no parece tener mucha relación con lo que actualmente se entiende en México por albur. La evolución semántica del término se explica con las transformaciones del significado de acuerdo con el fenómeno del lenguaje, y demuestra que en México, debido a su importancia en la cultura popular, el uso de la palabra albur para denominar este juego pícaro de palabras con doble sentido va pasado a otros. Claro que sí, es una condición indispensable en su construcción. Más bien es todo lo contrario. Mientras más fino sea el albur, mientras menos soez sea, más pertinente puede llegar a ser. El albur se entiende como un duelo de palabras de doble sentido que puede tener alusiones sexuales en una expresión cultural del español mexicano tan importante que ha permeado en diferentes estratos sociales e incluso se ha registrado en expresiones literarias como la canción popular, como el teatro de parodia, como la política y la novela. Es por eso que el albur no necesariamente tiene que ser una construcción grosera. Al contrario, mientras el albur sea más fino, más se acerca a ser una figura literaria. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones y voy a retar a Raúl. Uy, Cuidado, ¿Recuerdas quién es Pirgopolínice? Claro, hicimos la dramatización, por supuesto. Y Era un capitán y él... El capitán fanfarrón, Fanfarrón, y sí. su parásito. Sí, claro. Es
Virgo Polinice y Artotrobo, cuando empezamos el proyecto Sí. de los Animación. fragmentos, Ujú. pues fue el primero que de alguna manera practicamos y sospechosamente no ha salido al aire. A lo mejor lo hicimos bastante mal, mi querido Raúl. Hay que repetirlo. Habrá que repetir. No, yo creo que quedó bastante Pero lo bien. escuchamos, ¿te acuerdas que Val, a quien le mandamos un saludo también, nos hizo favor de mandarlo por WhatsApp? Entonces sí lo escuchamos. No, sí está por ahí el audio y quería recordarlo porque el autor es Plauto. Y aquí hay un contraste muy interesante entre griegos y romanos. Ujú. Es verdad que los griegos hacían sátira, pero los griegos son más serios. A ellos lo que les Ujú. salió muy bien fue la tragedia. Los romanos no. Los romanos, leer tragedias entre romanos es aburridísimo. Y no voy a decir que sea la comedia más divertida. Lo que pasa es que estamos un poco fuera de contexto cuando se habla de la sátira entre los romanos. Pero la sátira, sí lo puedo afirmar, es la forma narrativa favorita para los latinos, para los romanos. Fíjate, Juan, que ahora que dices de aburridísimo, generalmente cuando nosotros pensamos, digo, Sor Juana echa la excepción, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos en la literatura virreinal, nos empieza a dar así como que mucha flojera. Y la verdad es que hay una riqueza satírica en toda la literatura virreinal. Y quiero referirme al libro número 1 de la colección de Porrúa sepan cuántos, y es El Periquillo Sarniento. Y la verdad es que es una sátira increíble. Digo, estamos hablando de un ladronzuelo que se está burlando todo el tiempo de la gente, o sea, lo ves y hasta sientes cierta indignación, pero la verdad es que pues es toda una burla a la vida y a la composición social del virreinato y es divertida, es muy divertida. A mí me gustaría ya empezar también a hablar de algunos textos que tienen una sátira, me parece fabulosa, particularmente esta de una modesta proposición de Jonathan Swift, que en realidad es un ensayo. Pero el ensayo me parece de lo más inteligente, crudo, al mismo tiempo que puede haber en su propuesta. Centrémonos en Irlanda, ¿no? Donde pues los campesinos en una situación de absoluta pobreza, es una crítica al gobierno desde luego, pero también a las distintas clases sociales. Los campesinos, metidos, insisto, en esta paupérrima situación, no pueden alimentar a sus hijos, ¿no? Y pues obviamente tienen los famosos arrendadores, que es la gente que pertenece a la clase alta y que son inflexibles. Entonces tenemos aquí pues las dos contrapartes. ¿Qué es lo que el autor Jonathan Swift nos propone a partir de este ensayo, no? Pues una brillante solución. ¿Cuál sería esta? Que los padres vendan entonces a sus hijos a los terratenientes ricos para que se los coman, ¿no? Imagínate esta situación. La verdad es que la crítica, obviamente esto no es una realidad, no es algo que no es una propuesta completamente de apliquen la rajatabla, sino más bien, al no hablar en serio, lo que él está haciendo es precisamente hacer la crítica a una situación que está viviendo un país en específico. Sin embargo, hay que decirlo, para aquella época cuando se publica todo esto, pues resultó ser un ensayo de muy mal gusto. Pues sí. Y esto tiene que ver con lo que exponía Juan Carlos al principio de este programa, ¿no? Aguas, porque lo que digas, a algunos les va a picar, a algunos les estás pisando el callo, y a otros van a decir, esto me hace sentido, entiendo perfectamente de qué trata a lo que vas con este escrito, hagamos algo al respecto y no nos crucemos de brazo, ¿no? Entonces, al final de todo, a cualquiera le cae, ¿no? Le cae el contenido, le pesa y algo habrá que hacer al respecto. Los Ujú. comediógrafos griegos hicieron víctimas de sus burlas satíricas a dos personajes que hoy conocemos bastante bien, a la poetisa Safo por su estilo de vida y al mismísimo Sócrates por andar fregando, porque también es cierto que Sócrates le pegaba también a los políticos y les decía que no sabían absolutamente nada. Había mencionado al principio del programa que la fábula está muy relacionada también con la sátira, y es porque permite a través de animales hacer burla de personajes reales o de, digamos, posiciones o funciones del rey, de el recaudador de impuestos o cosas por el estilo, sin necesidad de mencionarlo. De esta manera también evitabas la censura, el castigo, etc. Para hacer referencia a algunas fábulas divertidas en ese sentido, el Román de Renard, que también hicimos dramatización, que tampoco ha salido,
también a lo mejor lo hicimos bastante mal y no nos salen bien las sátiras. En el Panchatantra hay un cuento que me parece fantástico que se llama El burro que no tenía ni corazón ni oídos, Sí. que es la historia de cómo un chacal consigue engañar 2 veces a un burro para que se lo coma un león y así pueda comer también el chacal. Y finalmente, hacer alusión ya mucho más reciente, vaya, sigue siendo siglo XVI, XVII, la fábula de las abejas de Bernard Mandeville, que también tiene el subtítulo sobre los beneficios públicos de los vicios privados. Imaginemos nada más la sátira, que se puede conseguir también fácil en internet, la fábula de las abejas, Bernard Mandeville. Yo, al escuchar a Raúl hablar de este grandísimo ensayo de Jonathan Swift, me acordé de un libro que verdaderamente no pude terminar. Es justamente una sátira de Moyan que se llama Lo contaste. La región del vino. Es una crítica durísima, durísima a las diferencias sociales que hay ahora en esta China. No nos equivoquemos, ¿eh? China ya no es comunista, ni Rusia tampoco, pero a esta como capitalismo exacerbado que hay. Y entonces las familias son muy, muy pobres y entonces, como no pueden tener más de 2 hijos, se dedican las familias entonces a tener hijos, a criarlos como si fueran pues cerditos, desgraciadamente, y se los llevan a la región del vino para que allá se lo coma la gente rica. Y entonces presenta de una manera pues muy satírica esta diferencia de la gente muy, muy necesitada y los ricos extremadamente frívolos. ¿Cómo reacciona cada uno? Porque tienen que emborracharse unos para entregar a la criatura y otros para podérsela comer. Es un libro que yo no pude terminar. Es fuerte. De hecho, me hiciste recordar también, a lo mejor la vieron, una película francesa, Delicatessen, que también es justamente en un edificio y ahí está el famoso carnicero, que es el que se encarga de ir acabando con los habitantes del edificio para poder cocinarlos y alimentar al resto de la población. Entonces hay una sátira ahí también muy similar a lo que acabas de platicar. Por el otro lado, me quedé yo pensando en lo que comentaba Juan Carlos, las fábulas, de verdad que sí es cierto, son una gran forma de llevar la sátira. A lo mejor el niño no la va a entender, para el niño quedaría más bien la moraleja, pero para el adulto puede quedar mucho más explícita quizá la sátira. Pensaba en el cuento más corto de la historia, y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. O sea, de entrada decir que ese es el cuento más corto de la historia ya es una sátira, porque hay quien dice, eso es un cuento, por supuesto que es un cuento, tiene toda la estructura narrativa que se parte en 3 a partir de la palabrita todavía. ¿Quién despertó? ¿El dinosaurio? ¿El ser humano? ¿No? Y ahí entonces ya empieza a desprender el contexto. Está haciendo una crítica a un gobierno, a un tirano, a ti como ser humano. Hay una cantidad de desgloses muy interesantes ahí. Entonces, el cuento más corto, que es por cierto de Augusto Monterroso, pues nos deja una sátira fabulosa, de acuerdo a lo que tú comentabas con las fábulas. De la adolescencia de Gargantúa. Por mandato de su padre, Gargantúa, de los 3 a los 5 años, fue alimentado e instruido en toda disciplina conveniente, y pasó aquella época como los demás niños del país, bebiendo, comiendo y durmiendo, comiendo, durmiendo y bebiendo, durmiendo, bebiendo y comiendo. Se revolcaba siempre en el barro, se tiznaba la cara y la nariz, torcía los talones de sus zapatos, cazaba moscas a menudo y corría con empeño tras las mariposas de las que su padre tenía el imperio. Y empieza a describir todas las barbaridades que hacía Gargantúa. Fueron 4 libros muy populares. La novela comienza siendo una sátira. Es François Rabelais, son sus 4 novelas de Gargantúa y Pantagruel, pero no será el único. No tendría que ser extraño que las primeras novelas españolas fueran picarescas, es decir, satíricas. ¿Qué más satírico que el mismo Quijote? Por supuesto. Un lugar de la Mancha de cuyo nombre no me quiero ni acordar, donde vivía un hidalgo que se creía caballero, que leía novelas de caballería y que solo hacía el ridículo haciendo esto. Y creo que la novela surge precisamente ya con la invención de la imprenta, cuando empieza a generarse la opinión pública, y como habíamos mencionado al principio, es también un escape, es una forma de salir. Y es interesantísimo. Shakespeare, que será el padre de las letras inglesas, sí tenía tragedias y quizás sean las mejores, pero
pero también hacía sus comedias, también era satírico, también buscaba burlarse del poder político. Y fíjate que yo me quedé pensando, Juan Carlos, ¿qué otra cosa te puede llevar a escribir sátira? Y también es la indignación, ¿eh? Y también es decir, a ver, esto como que no me está gustando, y sobre todo cuando tienes un poder que es tan dictatorial, y estoy pensando en la pluma de Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia, que además le toca la transición, le toca además escribir junto a tanto grande, junto a, o sea, él pertenece a la generación de Fuentes, de Paz, de todos estos, o sea, del boom latinoamericano, y él decide alejarse un poquito y él decide más bien escribir sus propias versiones, pero dándole un twist satírico. Pienso, por ejemplo, en Los Pasos de López. Los Pasos de López es la forma en la que él va a contar, uy, como tan enaltecido momento de la independencia de México, y se atreve a tocar al padre de la patria y se atreve a hacer una descripción extremadamente satírica de qué fue lo que en realidad sucedió. Pues los agarraron con las manos en la masa, sin prepararse, sin nada, y córrele, porque si no lo hacemos ahorita, Ya no no nos se va a hace. salir jamás, ¿no? Entonces, excelente la pluma de Ibargüengoitia. Y Ibargüengoitia. ahorita que hablas justo del boom latinoamericano, pues qué decir del Otoño del Patriarca, por Uf. ejemplo, de Gabriel García Márquez, que es una sátira fabulosa a la dictadura latinoamericana. Sí, Piensen en el que ustedes me digan, desde Porfirio Díaz hasta Fidel Castro, que ojo, era amigo del propio Gabriel Ujú. García Márquez, Hugo Chávez, o cualquier parecido con la realidad, para ya no decir más, No, ¿sí? ya sabes quién. Cállate, no O digas. cualquier parecido con la realidad, hace una crítica que pareciera que siempre se repite el mismo patrón de los dictadores en latinoamericano. La crítica es fabulosa desde el punto de vista de un patriarca. Fíjate nada más la palabra que utiliza, el patriarca, que nunca tiene nombre, ¿no? No, Nunca. no tiene nombre propio. Entonces, es fabuloso lo que hace con esa sátira Gabriel García Márquez, que qué pluma tenía para los detalles, ¿no? Para realmente darte casi, casi el color dentro del imaginario. Los gallinazos, Los ¿te acuerdas? Ay, los qué gallinazos, fuerte. así empieza, Los así empieza. gallinazos. En mi época de organización de congresos, además de invitar a Trino, tuve la oportunidad de invitar a Paco Calderón. Qué padre. Quienes puedan ubicarlo, es monero del Reforma. Y me gustó mucho la plática, porque además de estar ahí en la organización, después editaba los videos. Y cuando edité el video dije, qué buena conferencia. Es una caricatura. Y la caricatura es también satírica. Por definición, es intrínseco a la caricatura, porque la caricatura es la exageración Ujú. de los rasgos para burlarnos de las personas. Y eso es lo que explicaba Paco Calderón. Después invitó a los alumnos a hacer lo que les guste hacer y no lo que crean otros que deberían de estar haciendo, porque hay mucha gente con muy buen talento a la hora de hacer caricaturas. Ujú. Pero me encantó esta definición, y también es cierto, sobre todo cuando surge la imprenta, hacer estos panfletitos donde se burlaban de la gente solo con imágenes. Ujú. Y entonces la imagen también se volvió una manera de hacer sátira Por y supuesto. es extraordinaria. Y bueno, Calderón, como muchos otros moneros, no solo ahora, sino desde hace muchos años, utilizan la caricatura como una herramienta contra políticos o deportes también, por supuesto, ¿no? Es esta burla dinámica que también necesitamos como vía de escape. Y yo creo, fíjate, la capacidad de síntesis que tienes que tener para que en una sola imagen puedas decir tantísimas cosas. Por eso a mi Paco Calderón me encanta. Él tiene, híjole, y me van a disculpar, él tiene una caricatura que se llama Los Huevonazis, que habla de los jovencitos que quieren hacer toda su voluntad, pero no quieren hacer nada de esfuerzo. Y esa combinación, esa palabra que además él inventó, me parece maravilloso y me parece de una lucidez increíble. Quiero referirme a un libro que me llama mucho la atención, que se llama La perra de tres patas de la señora Petrovna, de Andrea Bennett. Resulta de que esta es la historia de una anciana que se niega a hacerlo. Y su querida perra de tres patas, que por un descuido termina perdida y sin un collar, y la intervención de un amargado exterminador decidido a arruinarle la felicidad a los otros, ¿no? Entonces, una cosa trae a la otra, o sea, la viejecita buscando a su perrita y el hombre tratando de matarla, y entonces, pues,
toda esta divertida sátira sobre la burocracia del comunismo, qué fuerte, la experiencia de llegar a la tercera edad, la lucha con nuestros ideales y la defensa del más débil. Muy, muy interesante el libro este. México, hace rato que escuchaba a Juan Carlos, México se caracteriza justamente por expresar la sátira en distintos formatos. Y en esta parte gráfica que tú ya exponías hace rato, pues ahí tenemos de nueva cuenta a José Guadalupe Posada con la famosa calavera Catrina, que originalmente era la calavera garbancera, pero que el origen es mucho antes con los periódicos de combate, en los que precisamente se retrataba a los catrines para hacer crítica desde Benito Juárez y más adelante con Porfirio Díaz, de la clase alta. Veíamos a las calaveras con sus sombreros de copa, en el hipódromo con los caballos apostando en las carreras, ¿no? La baraja, y luego viene finalmente lo de la calavera Catrina, que es el exponente máximo de estos gráficos, que quien la bautizó como calavera Catrina fue Diego Rivera más adelante. Entonces, México se caracteriza por ello. Luego lo podemos pasar a otro contexto. ¿Qué más nos caracteriza a los mexicanos? Los chistes. Los chistes son muy importantes en nuestra vida cotidiana y la política siempre va a estar inmersa también en eso. No voy a decir el nombre del presidente ahorita al aire, pero hace muchísimos, muchísimos años estaba, por ejemplo, el chiste de este presidente que no era tan brillante, que se estaba viendo una pecera, había un pececito adentro, según el presidente con la mirada lo iba a acabar hipnotizando y dominando, y de pronto el presidente está así. ¿No? Entonces, muy bueno el chiste en su momento también. Y finalmente, hacer alusión a programas de televisión más recientes que a mí me parecen muy buenos, los del privilegio de mandar. Cada vez que vienen elecciones presidenciales, hacen unas parodias fabulosas de todos los personajes que estén de moda involucrados en la política mexicana y también en el exterior, como el caso de Donald Trump en su momento, en la última temporada que existió del privilegio de mandar. Pues ya veremos seguramente el próximo año o dentro de 2 años la siguiente versión del En tiempos de Vicente Fox creo que se gozó de una libertad de expresión un poco más amplia en México, y se hicieron también los peluches. Claro. Eran una parodia fantástica. Estoy recordando ahorita don Pedro Ferriz Santa Cruz, que creía en los extraterrestres. Todos sus electores eran unos marcianitos que estaban diciendo Ferriz, don Pedro Ferriz, y eran los que votaban por él en el Partido del Trabajo. Quisiera hacer referencia a Karel Capek. Es una misión para mí leer a este autor. Es el primero que utilizó la palabra robot en una obra, que esa fue la de Robots Universales de Rossum. Y también está aquí en el guión con La Guerra de las Salamandras. Karel Capek también hacía obras de teatro, y estas salamandras, que parecerían seres que vienen de otro planeta, pero que serían inferiores, en realidad lo único que estaban haciendo era manipular a la raza humana. Habrá que leer a Karel Capek. Me parece que es un autor checo bastante desconocido que valdría la pena ir explorando. Y para hacer referencia al cine, y antes de ir cerrando este programa, me gustaría hacer mención de 3 cosas. Don't Look Up, que estuvo nominada ahora en los Oscars, me parece una sátira fantástica y una crítica durísima a el mundo contemporáneo. Hay otro que es un falso documental de Peter Jackson que se llama Sector 9. Y finalmente, un dulcecito para Ceci y para mí, una burla que hace Woody Allen de la literatura rusa, Amor y muerte de Boris Grushenko. Les juro que cuando empecé a ver la película quería matar a Woody Allen porque se está burlando de la tragedia rusa. Pero cuando terminas la película en una danza de Woody Allen con la muerte, entiendes que entienden tan bien la literatura rusa que por eso se puede burlar de un modo tan fino y tan certero de toda su tragedia literaria. Pues yo quiero recomendarles a un autor muy, muy conocido que es George Orwell. Lean La rebelión en la granja, verdaderamente maravilloso. Quiero agradecer a Luis Carmona, Arani Sánchez, Carmen Asensio, a Kiara Cortés, estos guiones maravillosos. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Pues muy bien por Woody Allen. Y en la postproducción, sí, agradecerle siempre a Carla Ángeles, Daniela Muñoz, Jocelyn Cabrera. Sin ellas es imposible la realización de este programa. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide. Voy a empezar a cobrar venganzas también contra Stephen King y sus malas películas, ¿verdad? Que con el que se lleva se aguanta, lo van a ver aquí. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla. Agradecemos a Brandon Hurley, que está en cabina, a Fabiane Gutiérrez y a Sofía Aranca por hacer posible este programa, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum.
En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell, 1984.